resumen fundamental de la parte endocrinológica. Ustedes saben de que son estudiantes de medicina, fundamental para su formación llevar conceptos que deben ser actualizados. Yo entiendo perfectamente de que hablar de todas las patologías de hormonales, etcétera, lo podemos encontrar en navegando pues en Google, etcétera, etcétera. Pero lo que más importa es lo que estamos haciendo ahora de moda en las universidades privadas y lo que hacen en el mundo entero. Por ejemplo, nosotros debemos de tener un concepto fundamental de cuáles son las patologías que marcan la pauta en el mundo entero, desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista endocrinológico. Por ejemplo, la enfermedad de moda en el mundo entero es la obesidad. Y de la obesidad, señores, se da es causa fundamental de casi todas las patologías que ustedes puedan imaginarse. Y en el mundo entero, particularmente también en nuestro país, la obesidad va en aumento en un efecto no aritmético, sino geométrico. Es decir, hay obesos desde el nacimiento, niños de 5, 6, 7, 8 años con obesidad severa. Y ese es un gran problema. No toco el otro extremo, que es la desnutrición crónica, que también existe, obviamente, pero que tiene ya trasfondo político, gubernamental, en nuestro país tercermundista, ¿no? Pero la obesidad es otra cosa, la malnutrición es otra cosa. Y ahora vamos a tocar ese tema fundamental, que me parece importantísimo. Y la otra patología que también vamos a tocar es la diabetes. La diabetes, efectivamente, la fisiopatología lo vamos a tocar de una forma bastante suave, ¿ya? Pero los conceptos que vamos a escuchar aquí son muy, pero muy interesantes. Vamos a empezar esto iniciándolo con lo que ustedes ya tienen conocimiento al respecto. Por ejemplo, la primera diapositiva que dice el metabolismo basal. Una imagen, 1000 palabras, señores, lo que estamos hablando. Miren ustedes la figura del lado izquierdo, ¿no? Y lo comparamos con la figura del lado derecho, o del centro, o la inferior, ¿no? Esta figura del lado izquierdo de la señorita y la que está en ejercicio físico difiere notablemente, pues, de estas dos. Y la pregunta es bien sencilla, doctor, ¿y por qué esta familia tiene esta figura y por qué esta señorita tiene esta figura? Inclusive podríamos decir lo siguiente para entenderlo bien. La edad de esta paciente o esta señorita de aquí, de la izquierda, puede ser igual que la edad de acá. Aquí hay problema genético, obviamente, y malnutrición. Por favor, la ingesta alimentaria. Digo esto, señores, ¿por qué? Porque las clases mías va a ser la siguiente. Enfermedad de la obesidad y cómo ustedes como futuros médicos, como futuros profesionales, van a tener que luchar y pelear de acá a unos 4 o 5 años cuando salgan con esto extrapolado a la enésima potencia, señores. Yo como médico trabajo en un hospital de alta complejidad y lo que vemos es de que el sobrepeso sigue aumentando. Por lo tanto, lo que queremos ahora en esta clase es dar la voz de alerta de lo que ustedes van a tener que ver. Vamos a iniciar esto con un pequeño video de recuerdo de lo que ustedes ya han hecho en bioquímica y en fisiología, ¿no? ¿Me dejo entender? Esto ya no deberíamos hacerlo, pero quisiera recordar con ustedes algo que es muy importante. Escuchen, por favor, ya lo que ustedes ya tienen conocimiento al respecto, pero no es malo recordarlo. A ver, iniciamos. Buenas,
En este video vamos a hablar un poco acerca del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Generalidades. Los vegetales tienen un pigmento que es la clorofila. Este pigmento le sirve a los vegetales para atrapar energía. Los seres humanos, como carecemos de clorofila, necesitamos tomar la energía que consumimos de los alimentos. Así que nosotros en los alimentos vamos a encontrar todas las biomoléculas y macronutrientes que existen, como son los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. En este video, como vamos a hablar de generalidades, nos vamos a enfocar en el tema de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. El anabolismo son un conjunto de reacciones constructoras. Así, por ejemplo, les coloqué esta imagen aquí. Parten de moléculas sencillas para formar una molécula compleja. En este caso, las moléculas sencillas, cuando nosotros vamos a construir un edificio, una casa, una pared, son los ladrillos. Y cada ladrillito de esos va formando una molécula compleja. Asimismo se comporta el cuerpo humano cuando va a sufrir reacciones anabólicas. Por ejemplo, entonces nosotros tenemos aquí las formaciones peptídicas, tenemos un aminoácido que se va a unir con otro por medio de un enlace peptídico y va a formar una proteína. Los carbohidratos también ocurre lo mismo, una molécula de glucosa se une con otra para formar el edificio que se llama glucógeno. Y de esta manera se dan las reacciones anabólicas. Estas reacciones anabólicas se caracterizan porque demandan energía, requieren energía para nuestro organismo. Por el contrario, las reacciones catabólicas son reacciones degradativas. Son moléculas complejas, ya el edificio que lo tenemos listo como aquí, y ahora lo tenemos que demoler. Y esta reacción, esta demolición libera energía. O sea que nosotros obtenemos energía de las reacciones catabólicas. Entonces, partimos de moléculas complejas para formar moléculas sencillas. Por ejemplo, aquí tenemos el edificio armado, que es el glucógeno, y de este glucógeno nosotros vamos a tomar cada porcioncita de esta que está aquí representada como una esfera, que es una molécula de glucosa. Entonces, cada vez que rompemos todo este edificio, vamos a obtener glucosas y de allí vamos a obtener energía, por colocar un ejemplo. Aquí tenemos un esquemita que nos muestra los carbohidratos, grasas, proteínas sufren catabolismo y el producto final de ellos va a ser dióxido de carbono, agua y amoníaco. Por el contrario, las moléculas precursoras como aminoácidos, azúcares simples, ácidos grasos, bases nitrogenadas van a sufrir anabolismo y van a producir moléculas complejas, proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Y todo ello con la consecuente generación de ATP, que es lo que nosotros necesitamos. Bueno, ¿cómo se da el acoplamiento del catabolismo y el anabolismo del ATP? Las reacciones químicas de los seres vivos necesitan de la transferencia de energía y la molécula encargada de suministrar esta energía es el ATP, que se llama también adenosintrifosfato, moneda energética o molécula energética. Y una célula típica tiene alrededor de 1.000 millones de moléculas de ATP. Fíjense que es mucha, pero sin embargo, estas moléculas de ATP pueden disminuir y nosotros requerir del suministro de energía por medio de los alimentos. Aquí tenemos un esquemita que nos muestra que las moléculas simples como glucosa, aminoácidos, glicerol y ácidos grasos sufren reacciones anabólicas que transfieren energía del ATP a moléculas complejas. Y moléculas complejas como glucógeno, proteína, aminoácidos sufren reacciones catabólicas que transmiten energía de moléculas complejas al ATP. Y eso es un ciclo. Las reacciones de oxidorreducción. Bueno, la oxidación es la pérdida de electrones de un átomo o molécula. Como por ejemplo, aquí tenemos el ácido láctico, que él sufre una oxidación hasta ácido pirúvico. Y la reducción sería lo contrario. El ácido pirúvico sufre reducción hasta ácido láctico. Y la reducción es la ganancia de electrones de un átomo o molécula. Los polisacáridos, al igual que los disacáridos, son hidrolizados en el monosacárido de glucosa en un 80% y el restante en fructosa y galactosa, que se da en el hígado por medio de reacciones de isomerización. La fructosa se convierte en glucosa cuando pasa por el epitelio y el intestino, y el hepatocito convierte todo lo que queda de fructosa y galactosa en glucosa. Así que esto nos dice que nosotros el único carbohidrato que encontramos circulando en sangre es la glucosa, a pesar de que consumimos una cantidad de carbohidratos. ¿Cuál es el destino de la glucosa? Bueno, puede utilizarse para producción de ATP,
síntesis de aminoácidos, síntesis de glucógeno como glucogenogénesis. Glucosa para entrar a la célula necesita alta concentración de insulina. Y esto es muy importante entenderlo en el paciente diabético, ya que el paciente diabético tiene alta concentración de glucosa en la sangre. Pero esa glucosa que tiene elevada el paciente diabético en sangre no es capaz de ingresar a las células del cuerpo por la deficiencia de insulina. Siempre el problema en el paciente diabético va a ser deficiencia en la insulina, o que el paciente no produce insulina, o la insulina que produce no es de buena calidad. Y ese es el problema del paciente diabético. ¿Cómo se da el catabolismo de la glucosa? La oxidación de la glucosa para generar ATP, también conocida como respiración celular, se da en 4 reacciones que son glucólisis, formación de la acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. La glucólisis, que la vamos a mirar aquí más en detalle, es un conjunto de 10 reacciones. La primera reacción es la fosforilación de la glucosa para que ella pueda ingresar a la célula. Luego se fosforila y luego que se fosforila para que no pueda salirse nuevamente de la célula. Eso es un anclaje. Y esto es catalizado por 2 enzimas que son la hexoquinasa y la glucoquinasa. Este proceso de glucólisis lo tenemos detallado también en el canal en otro video. Aquí solamente vamos a hablar de las generalidades de lo que ocurre en el proceso. El producto final de la glucólisis son 2 moléculas de ácido pirúvico. Son un conjunto de 10 reacciones, algunas irreversibles, y el producto final es 2 moléculas de ácido pirúvico. Luego este ácido pirúvico ingresa a la mitocondria y por medio de la piruvato deshidrogenasa, él pierde este grupo carboxílico que está aquí. Y aquí se le va a unir la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Y ya cuando forma la acetilcoenzima A, él puede ingresar al ciclo de Krebs. Bueno, este ciclo tiene su nombre por el científico Hans Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico. Aquí donde ingresa la acetilcoenzima A que se formó en la mitocondria. Luego pasamos a ácido cítrico, ácido isocítrico, alfa-cetoglutárico, succinil-CoA, ácido succínico, ácido fumárico, ácido málico y ácido oxaloacético. Este es un ciclo. Lo importante de este ciclo es que se generan de 32 a 34 moléculas de ATP, si se da completo. Luego continuamos a la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria intervienen flavimononucleótidos, los citocromos, centros de hierro, azufre, átomos de cobre y la coenzima Q, y rinde 32 a 34 moléculas de ATP. O sea que la finalidad del metabolismo de los carbohidratos es la síntesis de moléculas de ATP. Es lo que nosotros necesitamos. La mayor parte de la glucosa es catabolizada para generar ATP. La glucogenogénesis, la glucosa que no se necesita en el momento, se combina con otras moléculas de glucosa y se almacena en forma de glucógeno, 75% en el músculo y 35% en el hígado. Glucogenólisis, el desdoblamiento de glucógeno a glucosa. Aquí tenemos el glucógeno almacenado, este pasa a glucosa 1-fosfato, luego glucosa 6-fosfato y por medio de la enzima glucosa 6-fosfatasa es liberado al torrente sanguíneo. La glucosa es liberada. La gluconeogénesis es un proceso que en algunos casos se denomina inverso a la glucólisis. La glucólisis parte de glucosa hasta piruvato y la gluconeogénesis en algunos casos va de piruvato hasta glucosa. Así que es un proceso inverso, pero no es el mismo, ya que hay algunas enzimas que cambian en el proceso. Bueno, hablemos del metabolismo de los lípidos. Los lípidos se dividen en simples, complejos, son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Una molécula lipídica es cualquier molécula que sea insoluble en agua, se considera molécula lipídica. Todo lo que es insoluble en agua se considera que es una molécula lipídica o molécula grasa. Los lípidos son parte importante de los tejidos animales, vegetales. Su función principal es formar membranas celulares y reserva de energía. Hacen parte de los lípidos las grasas, los aceites, las ceras, los fosfolípidos, los glucolípidos y los esteroides. El metabolismo de los lípidos. Este se da a nivel intestinal. Las sales biliares se emulsifican las grasas y facilitan la acción de la lipasa. Los lípidos son moléculas hidrófobas, o sea que no se mezclan con el agua. Para que puedan pasar a la sangre deben unirse a proteínas transportadoras que se producen en el hígado y en el intestino. Y nos referimos a la HDL, LDL, IDL, VLDL.
Pero estas son las más importantes, estas dos que tenemos aquí, la HDL y la LDL. High Density Lipoprotein y Low Density Lipoprotein. Esta combinación de lípidos y proteínas se conoce como lipoproteína. Son partículas esféricas cubiertas de proteínas formadas por fosfolípidos y colesterol, con un núcleo interno de triglicéridos. Las proteínas se llaman APO y se designan con las letras A, B, C, D y E, y además de un número, como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la lipoproteína, tiene fosfolípidos, los triglicéridos, colesterol libre, de colesterol y la apolipoproteína. ¿Cómo se clasifican las lipoproteínas? Tenemos los kilomicrones, que son las lipoproteínas más grandes. Las vemos aquí. Todas estas se consideran malas, las que están a la izquierda en rojo. Tenemos la VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, IDL, lipoproteína de densidad intermedia, LDL, lipoproteína de baja densidad, y la que se considera buena es el HDL, lipoproteína de alta densidad. Este HDL se considera lipoproteína buena porque ella cumple una función muy importante, y es que cuando nosotros consumimos lípidos de la dieta, ellos son transportados por esta lipoproteína hasta un tejido adiposo donde se va a almacenar, o hasta el hígado donde se van a eliminar, lo mismo que la LDL. Pero la HDL, cuando se agotan las reservas de lípidos y las células necesitan formarse más tejido adiposo para poder almacenar, la HDL sigue cargado con el lípido. La LDL no, la LDL apenas se saturó el tejido adiposo, que se va a empezar a formar, que se coloca más lento el almacenamiento, la LDL empieza a liberar las grasas en lugares donde no debería haber almacenamiento de grasa, como por ejemplo en la pared vascular muscular de los vasos sanguíneos. Esto puede conllevar a una aterosclerosis y que posteriormente puede llevar a un infarto, como vamos a ver más adelante. Los kilomicrones, estos se forman en la mucosa de las células epiteliales del intestino, transportan lípidos de la dieta al tejido adiposo para su almacenamiento. La VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, se forma en los hepatocitos. Esta está formada por lípidos endógenos, su proteína es la ApoC2 y transporta lípidos desde el hígado hasta el tejido adiposo. La LDL, lipoproteína de baja densidad, transporta el 75% del colesterol sanguíneo. Lo transfiere a las células para la reparación de membranas, síntesis de hormonas esteroideas y sales biliares. Tiene una sola proteína, que es la ApoB100. Cuando la LDL se encuentra en grandes cantidades, también deposita colesterol dentro y alrededor de las células musculares lisas de las arterias, formando placas lipídicas, aumentando el riesgo de enfermedad coronaria, como lo habíamos mencionado antes. Fíjense, aquí está la LDL y el HDL recogiendo todo ese desastre que ha hecho la LDL. Por eso el HDL se denomina colesterol bueno genéricamente, y el LDL colesterol malo, porque el HDL trata siempre de recopilar estas acumulaciones de grasas en lugares donde no deberían estar. ¿Cómo podemos nosotros aumentar nuestro HDL? Bueno, nuestra principal función del HDL es remueve el exceso de colesterol de las células y sangre y lo transporta al hígado para su eliminación. Como previene la acumulación de colesterol en sangre, se le conoce como colesterol bueno. ¿Y cómo lo aumentamos nosotros? Lo mejor es el ejercicio aeróbico: correr, bailar, trotar, caminar. Todos esos ejercicios aeróbicos aumentan el HDL. También, obviamente, una alimentación balanceada, eliminando frituras, eliminando alcohol, eliminando cigarrillo, con estilos de vida saludables, podemos nosotros aumentar nuestro HDL. Los valores de referencia de los lípidos: tenemos el colesterol total menor de 200, el LDL menor de 130 miligramos sobre decilitros, el HDL más de 40 miligramos sobre decilitro y los triglicéridos de 10 a 150 miligramos sobre decilitro. Últimamente los laboratorios están optando por colocar el valor de referencia de triglicéridos menor de 150. Y la fórmula para calcular el LDL, si no contamos con él, pero tenemos las otras variables, tenemos que calcular colesterol total, HDL y los triglicéridos divididos entre 5. Con esta formulita podemos calcular nosotros el LDL. Bueno, ¿cuál es el destino de los lípidos? Los lípidos pueden oxidarse para formar ATP con la beta-oxidación, o almacenarse en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Aquí tenemos el tejido adiposo, que también se llama tejido espumoso. Este tejido adiposo se encuentra en toda la región celular subcutánea.
bueno, hablemos de las proteínas. Durante la digestión, las proteínas se hidrolizan en aminoácidos que entran al hígado por la vena porta. El metabolismo de las proteínas, nosotros tenemos aquí las proteínas que ellas se van a desdoblar a aminoácidos. Aquí va a actuar el factor similar IGF, que es factor de crecimiento similar a la insulina, que va a actuar en la célula para que ella utilice estos aminoácidos para formar nuevas proteínas o para reciclaje, para formar nuevos aminoácidos, como los no esenciales, por ejemplo. Algunos aminoácidos van a sufrir gluconogénesis o lipogénesis. Luego estos aminoácidos entran a la célula y forman proteínas. Todo esto sucede en el ribosoma y se puede almacenar como grasa o glucógeno para producir energía. Tenemos aquí el ADN que se va a transformar en ARN mensajero y de este ARN mensajero la síntesis proteica. Y estas proteínas van a cumplir todas las funciones de nuestro cuerpo, como la función enzimática, de reserva, estructural, etcétera, defensiva. ¿Cómo se da el catabolismo de las proteínas? Tenemos las proteínas, que aquí va a ser muy importante, el cortisol va a cumplir una función importante, donde las proteínas desgastadas son degradadas en aminoácidos. Luego va a ocurrir un reciclado para formar nuevas proteínas y nuevos aminoácidos. Y en el hepatocito va a sintetizar pues ácidos grasos, cuerpos cetónicos o glucosa. Este reciclado también es muy importante en los glóbulos rojos, ya que ellos tienen hemoglobina, y esta hemoglobina, ellos viven en los glóbulos rojos 120 días. Luego pasan al retículo endotelial, donde son recicladas esa hemoglobina para formar bilirrubina o formar nuevos glóbulos rojos. ¿Cómo ingresan los aminoácidos al ciclo de Krebs? Tenemos la alanina, treonina, glicina, serina y cisteína. Ellas van a pasar directo a piruvato, que luego se van a convertir en acetil-CoA y va a ingresar como citrato. Lo mismo va a ocurrir con la fenilalanina, tirosina, leucina, lisina, triptófano. Y el aspartato y asparagina va a ingresar como oxaloacetato. La fenilalanina y la tirosina como fumarato. Isoleucina, metionina y valina como succinil-CoA. Y la arginina, histidina, glutamina y prolina como glutamato y luego alfa-cetoglutarato. De esta manera puede ingresar todos los aminoácidos a ciclo de Krebs. Los aminoácidos antes de entrar al ciclo de Krebs sufren desaminación. Este proceso ocurre en el hepatocito y se produce amoníaco. Aquí tenemos la desaminación, es quitar el grupo amino del aminoácido. Pero aquí se va a formar el amoníaco, que es tóxico, pero nuestro organismo lo convierte en una molécula menos tóxica, que es la urea, y esta urea se elimina por la orina. Los aminoácidos sufren desaminación e ingresan al ciclo de Krebs. El amoníaco resultante se transforma en urea en el hígado, pasa a la sangre y se elimina por la orina. Los aminoácidos pueden transformarse en glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. De esta manera damos por terminado la integración del metabolismo y las generalidades de todo el metabolismo de los macronutrientes. Ya, vamos a iniciar. Ya, vamos a iniciar. Bien, jóvenes, ¿me están escuchando, cierto? ¿Sí? Bien. Bien. Este pequeño video, más que nada, lo hacemos por dos puntos importantes. Uno, quiero hacer una reflexión al respecto. Cuando ustedes estén en el internado y después pasen a hacer la residencia, antes del internado, ustedes saben perfectamente de que hoy en día, ya con SUNED, con todo, la nueva, digamos, actos pedagógicos, digamos así, que se está llevando a cabo. Ya empezamos hace 2 años, 3 años atrás, pero ahora con mayor fuerza. Todos ustedes como futuros internos de medicina, ya se está generalizando lo que significa un examen único para todos los estudiantes de medicina que terminan de todas las facultades de Lima, y se les toma una prueba para ver el orden de méritos y para las plazas de internado. No era como en la época mía, ¿no? En la época mía, pues, no, había un déficit de internos bárbaro. Hoy en día no es así. Hoy en día la cosa es al contrario. Entonces, ¿la prueba en qué consiste?
increíblemente les digo, señores, señoritas, amigos, de que la prueba que se toma, en el cual yo he participado en 2 oportunidades, las preguntas vienen de ciencias básicas, ciencias fisiológicas, ciencias farmacológicas, ciencias clínicas también, para ver los puntajes respectivos. Y lo que acaban de escuchar ustedes, que son generalidades de la parte bioquímica, que ustedes ya lo conocen perfectamente, pero los invito a que no lo guarden ahí y que se oxide, digamos, entre comillas, ¿no? Manténganlo siempre, lean esto. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado les va a servir. Les va a servir tanto en el metabolismo, en el anabolismo, etcétera. Pero volviendo a lo nuestro, seguimos estos 2 puntos importantes que hemos considerado en el departamento, porque se hace ya así en las universidades privadas y da buenos resultados. ¿Qué cosa? Repito, los conceptos de las patologías más importantes, llámese de todo el eje hipotalámico, hipófisis, etcétera, que ustedes ya lo han llevado en fisiología, son importantes, sí, pero lo que vamos a escuchar ahora son como se dice, puntos que deben quedar en el cerebro porque se va a dar. Regresamos a estas diapositivas y quisiera, por favor, que lo tomen en consideración, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, ¿de qué está hecho nuestro cuerpo humano? Composición corporal es el término utilizado para describir 2 puntos importantes, la masa grasa y la masa sin grasa. La masa grasa, obviamente, está compuesta por toda la grasa, vale la redundancia, del organismo. Pero la masa sin grasa también se le conoce, ojo, por favor, ahí faltó un punto, la famosa masa magra. ¿Y de qué está conformada la famosa masa magra? De aquí en adelante, ese es el término que se usa en clínica y en el hospital. La masa magra del organismo está conformada por todo el organismo, menos la grasa, o sea, la parte lipídica. Todo lo que significa huesos, músculos, órganos, líquidos, sangre, agua, etcétera, etcétera, es la famosa masa magra. ¿Ya? Por favor, de ahora en adelante, ese es el término que hay que manejar. Masa grasa y masa magra o masa sin grasa. Es importantísimo. Aquí lo dice también. La masa libre de grasa está compuesta de ¿qué? Masa magra, proteínas, agua, minerales, etc. Entonces, esto es una repetición de lo que estamos hablando. Por favor, quisiera que estos conceptos queden bien claros porque ustedes ya el próximo año de acá van a ir al hospital. El próximo año vamos, ya quizás sea presencial la cosa, empiecen a reingresar a los centros de salud grandes, a los hospitales grandes, y vamos a tener que manejar. ¿Por qué digo esto, señores? Porque veo diariamente que es triste y lamentable las promociones que están saliendo de médicos que lamentablemente, hay que decirlo, señores, deja mucho que desear porque no es que sea culpa al 100% de ustedes, es la culpa lo tienen el contexto de lo que está pasando. La forma virtual es algo de que nos está castigando, sí, pero hay que sacarle el máximo provecho, señores. El máximo provecho para que cuando lleguemos al hospital no nos agarre, digamos así, en una forma negativa. Hay que sacarle todo el jugo al profesor o al docente para poder llegar al Hospital 9 de Mayo, al Hipólito Unanue, etcétera, y entrar en la cancha face to face, como se dice, con el paciente, porque es el mejor libro, es el paciente, pero lamentablemente, como les repito, por ahora todavía no sé. Pienso de que el próximo año, quizás en el segundo semestre del próximo año ya la cosa sea diferente, ¿no? Acá, esta diapositiva, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué nos enseña esta diapositiva? ¿Por qué deberíamos centrarnos en la composición del cuerpo en lugar de perder peso? Miren ustedes lo que dice, ¿eh? ¿Por qué deberíamos centrarnos en la composición del cuerpo en lugar de perder peso? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Reducir la masa grasa y mantener o aumentar la masa corporal magra. Esos son 2 puntos importantes. El paciente con obesidad
repito, lo que tenemos que hacer es tratar de que disminuya la masa grasa, pero no la masa magra. Ojo, repito, en todos los lugares, incluyendo los centros de salud, médicos, colegas, etcétera, etcétera, dan dietas que lo vamos a ver acá. A veces, por ejemplo, el no comer, que es bastante común, piensan que no ingiriendo comidas de las 4 vertientes que hemos visto, hidratos de carbono, lípidos, grasas, vitaminas y minerales, en un balance perfecto, dejando de comer, creemos de que vamos a bajar de peso. Probablemente sí, pero la consecuencia que trae es algo que no es bueno. Por ejemplo, aquí hay otro pequeño informe que vamos a leer para continuar. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? O sea, la masa magra, por favor, la masa magra. Quiero que escuchen este videito de 3 minutos, ¿ya? Y grábenselo. Soy Felipe y en este video aprenderemos a calcular el IMC, que es el índice de masa corporal. Sé que hay muchas aplicaciones que lo calculan, pero este es uno de los temas en mayor tendencia, así que tenía que subir un video de este. Bueno, el índice de masa corporal es un indicador que se usa para relacionar la masa y la talla de una persona y determina las categorías de peso que pueden traer problemas de salud y también saber si tu categoría de peso se encuentra en lo normal. La fórmula del índice de masa corporal es el peso en kilogramos dividido entre la altura elevada al cuadrado. La altura obviamente en metros. Resolvamos un pequeño ejemplo para que este tema quede aún más claro. Imaginemos que el peso de una persona es de 75 kilogramos y que su altura es de 1,76 metros, es decir, 1 metro y 76 centímetros. Entonces su índice de masa corporal será su peso en kilogramos, es decir, 75, dividido entre la altura elevada al cuadrado, 1,76 o 1,76 elevado al cuadrado, de donde tenemos que su índice de masa corporal es 75 dividido entre 3,0976. Es decir, que su índice de masa corporal es de 24,41. Ahora, este resultado lo revisamos en una tabla de índice de masa corporal y vemos si esta persona tiene un peso adecuado a su estatura. Dejaré un link para que puedan ver la imagen en la descripción de este video. Como ustedes verán acá, perdón, para mirar esto bien, Apoyar. Esa es, Andrés. No, la última, pues, la última. No, la última del video. Vamos a ver la última, la tabla, que es lo más importante, esa tabla de ahí, ya que ustedes están viendo ahí. Dejaré un... Esta tabla es la que interesa. Miren ustedes, esta tabla ya es a nivel internacional, ¿no? El IMC. Ustedes quizás lo conocen también, pero calcula lo que se denomina la desnutrición. Vamos a ver el bajo peso, de acuerdo a la fórmula que hemos escuchado, el peso normal, el sobrepeso. Y lo curioso es de que todo esto de acá lo hacemos en el hospital en el triaje respectivo. ¿Qué significa triaje? Todo paciente que llega a un hospital de alta complejidad, inclusive los centros de salud grandes, el paciente por cualquier patología que llegue, ojo, por cualquier patología que llegue, X, pasa a hacer sus funciones vitales, peso, talla, presión arterial, etc. Y curiosamente estamos viendo, señor, de que en los estudios que se ha hecho acá en el Perú y a nivel mundial, esto de acá es sobrepeso, de acuerdo a su IMC. ¿Cuánto sacaba el paciente anterior? 24. Es decir, estaba dentro de lo normal. Y con la fórmula que se aplicó, 1,75 kilos de peso y 1,76 de talla, encajaba su índice de masa corporal dentro de lo normal, varón. ¿Ya? Pero
curiosamente, repito, estamos viendo esto, señores. Y ojo, la pregunta se dice, doctor, ¿y por qué el paciente en mayor cuantía llega con sobrepeso, llega con obesidad y en mucha gente llega con obesidad marcada? Señores, es por los regímenes de nutrición negativos, por una forma de ingesta alimentaria mala, anormal. No sabemos comer adecuadamente. ¿Y cuál es la consecuencia de esto, señores? La consecuencia de esto, estoy repitiéndolo, son todas las patologías del mundo, todos los cuadros hipertensivos en gran cantidad, infarto miocárdico, la diabetes, señores. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes de que en el COVID-19 el paciente con sobrepeso o con obesidad, obviamente con obesidad marcada, etcétera, es una enfermedad vulnerable, puesto de que sabemos perfectamente de que el obeso es una carga para la salud pública. Un paciente obeso es mayor cantidad de peligrosidad tiene para coger las enfermedades cotidianas. Las neoplasias malignas, señores, aunque no lo crean, son por sobrepeso en mucha gente. El infarto miocárdico ni se diga. El cuadro hipertensivo, por supuesto. Entonces, continuando esto, les quiero decir lo siguiente. Hay que prepararse para evitar, para manejar el gran problema de ustedes, que es el sobrepeso. Pacientes que ustedes van a tener de acá 4 años, 5 años que se terminen la carrera, es pacientes con sobrepeso. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es poner en alerta a estos señores, ¿ya? Poner en alerta lo que estamos hablando. Porque ¿qué cosa viene acá? Cuando llega un paciente, y muchísima gente llega, señores, que quieren bajar de peso, y mucha gente sin tener conocimiento elige esto. ¿Por qué elige el hambre? Dice, si es que no comemos, vamos a bajar de peso. Parece un concepto simple, ¿no? Que sí sería así. Pero, ¿qué le sucede al cuerpo cuando se muere de hambre? Entre comillas lo pongo por supuesto, ¿no? ¿Qué le va a suceder? Si la ingesta disminuye prácticamente en un 90% a cero y solamente toma líquido, ¿qué le sucede al cuerpo? Miren ustedes, estudios grandes que se han hecho en el planeta, las personas que se someten a este tipo de dietas de hambre, efectivamente, para perder peso, ingieren el 50% de la necesidad de energía en cuanto a nutrientes. Si lo hacen en 3 semanas, sí, disminuyen una cantidad de peso corporal, no está acá, pero llega a un 15% de baja de peso durante 3 semanas. No le he puesto acá en la diapositiva, pero les digo, casi un 15, de 10 a 15% pueden bajar el peso en la balanza, pero también su masa magra, es decir, la masa corporal, donde están los tejidos, el músculo, el hueso, el estómago, el hígado, el intestino, el pulmón, etcétera, disminuye en un 5%. O sea, el paciente que se somete a este tipo de dieta, paralelamente baja de peso la masa grasa, pero también la masa magra. Ya el concepto de masa magra ya lo tienen ustedes, ¿no? Eso es peligrosísimo, señores, ¿eh? Eso es muy peligroso. ¿Ok? Pasando a un concepto ya que ustedes lo conocen. Vamos hablando de metabolismo. ¿Qué cosa es el metabolismo? Ya lo conocen, es el conjunto de reacciones químicas que se dan en las células de todos los tejidos para convertir los nutrientes ¿en qué? En energía, pues, ¿ya? En energía. Y la tasa metabólica basal es la cantidad mínima de energía que una persona necesita en estado de reposo para llevar a cabo sus funciones básicas. Esto es muy importante, ¿por qué, señores? Porque miren, si es que el paciente, si una persona pesa 75 kilogramos de peso y mide un metro 76 como en el video que han visto,
su índice de masa corporal era 24, por lo tanto estaba en la tabla normal. Pero si ese paciente requiere recibe la cantidad de ingesta adecuada por vía oral de los nutrientes, se puede mantener con una tasa metabólica basal si es que recibe una cantidad de energía por vía oral en nutrientes de acuerdo a su talla y a su peso. Por lo tanto, si el régimen alimentario es el adecuado desde el punto de vista nutricional, este paciente siempre va a mantener un índice de masa corporal de 24, porque corresponde a la talla de 1.76 y pesa 75 kilos. Doctor, ¿y cuánta se mide? Eso se mide en kilocalorías. No estamos entrando ya en una forma más profunda la parte digamos, de la cantidad de calorías que va a ingerir. Pero a grosso modo les digo, resumiendo, la tasa metabólica basal es la cantidad mínima de energía que una persona necesita en estado de reposo para llevar a cabo sus funciones básicas. Este paciente que pesa 76 kilos, 75 kilos y mide 1,76, por decirles una cantidad, requiere para una tasa metabólica basal, es decir, si es un paciente de escritorio, su trabajo es oficina, y por su talla de 1.76 debe requerir 1.200 calorías ¿para qué? Para poder pensar, caminar, ir al baño, dormir, tomar el bus, etcétera, etcétera. 1.200 calorías. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad de calorías que requiere su masa corporal, o sea, su masa magra y su masa de grasa también, desgraciadamente. Su organismo requiere 1.200 calorías cada 24 horas, porque no es un deportista, no es un atleta, no es un trabajador de construcción civil. Necesita solamente 1.200 para poder continuar con un índice de masa corporal de 24. Porque no, vuelvo a repetir, no quema energías en grandes cantidades. Por su talla requiere 1.200. Y digo esto, señores, y perdónenme, porque cuando ustedes lleguen a ser médicos, siempre los pacientes van a ir por este concepto. Doctor, quiero bajar de peso. Entonces, con una tabla bien sencilla, ustedes le van a decir, ¿cuánto es su índice de masa corporal? Lo van a sacar inmediatamente. Pero ya tienen conocimiento de que no deben de eliminar la ingesta de alimentos para que baje de peso al 100% en una forma óptima, porque ya se dieron cuenta de que también compromete la masa corporal magra, y eso, señores, ese es el motivo de esta charla. No debe de ser así. La baja de peso no puede incidir en la masa corporal magra, sino tan solamente en la masa grasa pura. ¿Ya? Ahora, yendo al otro extremo de la inanición. ¿Por qué? Porque la dieta de hambre, muchos pacientes, señores, dice acá, la inanición crónica. Les digo esto porque vemos en el hospital, ¿qué cosa vemos? De que mucha cantidad de pacientes se trauman en el sentido de querer bajar de peso y se van al otro extremo. La baja de peso de tal forma, pero así como bajaron de peso, eliminando la masa de grasa, también se llevan de encuentro, como se dice vulgarmente, la masa magra, la masa corporal, ¿ya? Y eso es peligrosísimo. Acá dice un concepto, la inanición crónica, producto de la huelga de hambre, entre comillas, secundaria a una anorexia nerviosa. Hay mucha cantidad de pacientes, por lo general, del sexo femenino, que ingresan a esta patología, señores, por la obesidad. ¿Se asocia qué? Con una supresión adaptativa del gasto energético en el reposo. ¿Eso qué significa? Pues felizmente, en estudios que se han llevado a cabo, cuando el paciente ingresa, entra en
huelga de hambre, entre comillas lo pongo, a una dieta de hambre, su masa magra, su masa esquelética, disminuye en el desgaste, porque se da cuenta de que lamentablemente su organismo ingresó a una dieta no normal, anómala, ¿ya? Y eso no está bien. Entonces, regresando a lo que quiero saber yo, tu metabolismo y tu composición corporal. El metabolismo está relacionado con el aumento y la pérdida de peso, ¿debido a qué? A que es un proceso biológico relacionado con la energía y las calorías, lo que estamos conversando, ¿ya? Si el metabolismo basal es aquel metabolismo que necesita el organismo cuando está en reposo absoluto, cuando el paciente se encuentra en un estado de reposo, cabe la redundancia aquí, va a necesitar una cantidad de gasto de energía acorde a con su talla y con su peso. ¿Ya? Por eso va a necesitar una persona de 75 kilos, repito, y que mide 1,76 m, va a necesitar 1.200 calorías. Doctor, ¿y 1.200 calorías en qué consiste? Va a consistir, por decirle a grosso modo, en un desayuno de un pan con mantequilla, una taza de infusión, en un almuerzo que significa una sopa X, un segundo, llámese así como muy corriente, un vaso de refresco, en la noche puede ser una sopa o un sándwich, etcétera. Y como está en un estado de reposo, entre comillas, repito, puede ser que equipare su cantidad de calorías que requiere y no va a bajar de peso, porque tiene las cantidades de calorías que ingresan son las adecuadas. Pero, ojo, si ese paciente de la noche a la mañana se convierte en un atleta, en un jugador deportivo profesional, por decirle, ya no requiere 1.200 calorías, va a requerir de 1.500 a 6.000 calorías. Es decir, ya no va a poder vivir con una cantidad que ingresa por vía oral de 1.200 calorías. Él va a necesitar 6.000 calorías y 6.000 calorías, pónganse a pensar ustedes en qué tipo de alimentación va a necesitar. Tremenda, ¿no? Y aquí viene lo bueno. Evita una disminución en tu metabolismo. En resumen, ¿qué dice? Manteniendo la masa corporal magra. Ya saben lo que es masa corporal magra. Fundamental. Hay que mantener la masa muscular esquelética. Su masa muscular esquelética no es la misma que su masa corporal magra, pero es el mayor contribuyente general a ella, ¿no? Eso no es que no sea la misma, digamos así, sino que estamos haciendo una diferenciación entre la masa corporal magra netamente y la masa muscular de la parte esquelética, ¿ya? Aquí hay un concepto que quiero que graben ustedes, que es el más importante. ¿Por qué necesitas carbohidratos para desarrollar músculo? Parece controversial, parece algo raro, porque por lo general los hidratos de carbono se asocian con la subida de peso, ¿ya? Pero, ¿por qué necesitas carbohidratos para desarrollar músculo? Ojo, los gimnasios, por favor, cuando se trata de salud y de estado físico, hay muchas cosas que son negativas. Hay dos conceptos que son totalmente negativos, comunes sobre la composición corporal y las dietas. Siempre se dice, disminuye los hidratos de carbono, disminuye el pan, las harinas para bajar de peso. Negativo, señores, porque lo van a ver. Solo aumenta la proteína para el crecimiento muscular. También es negativo, señores. Miren los conceptos fundamentales, son los conceptos que van a quedarse grabados en ustedes. ¿Ah? No disminuya los carbohidratos para bajar de peso a ultranza. La proteína sola no es única y exclusivamente para el crecimiento muscular. ¿Ah? Requiere de algo que es importante: los hidratos de carbono y la masa muscular del edificio. El organismo sí requiere de mucha energía para impulsar
impulsar los entrenamientos que resultan en músculos más grandes y fuertes. Miren ustedes ahí en el deportista. ¿De dónde obtiene el cuerpo la mayor parte de esa energía? Obviamente de los carbohidratos. Entonces, ¿esto qué significa? Que trastoca algunos conceptos clásicos que tenemos de que en los famosos gimnasios que tanto daño hacen a algunos, cuando no hay una parte científica, no existe un profesionalismo ahí. Generalmente de carbohidratos requiere, ¿qué cosa? La mayor parte de energía es de los hidratos de carbono. Por favor, estos conceptos deben quedar bien claros de ahora en adelante. El organismo lo obtiene la energía de los hidratos de carbono. Doctor, entonces esto está trastocando todo lo que hemos sabido hasta la fecha. Siempre nos han dicho que hay que comer bastante proteína para el músculo. Vayan ustedes a los gimnasios y se van a dar cuenta que venden ahí muchos, lo que denominan quemadores de grasa. Y a veces le dan 0 hidratos de carbono. No es así, señores. Energía de hidratos de carbono complejo. De todas las fuentes de energía para el cuerpo humano, ¿qué han hecho los investigadores? Los investigadores han descubierto que los hidratos de carbono son la principal fuente de energía en la dieta humana. Eso ya lo sabemos perfectamente, pero hay que saber que hay 2 tipos de hidratos de carbono, los simples y los complejos. Los simples son una fuente de energía rápida y esporádica que debemos tener en cuenta, mientras los complejos son una buena fuente de energía que es constante, ¿no? Fundamental. Acá es un punto importante. Los hidratos de carbono ayudan a regular la reposición de glucógeno muscular. Ustedes saben que el glucógeno se almacena en el músculo. El glucógeno es una forma de glucosa que se almacena para su uso posterior. Y miren ustedes ahí le he puesto en negrito. Cuando el cuerpo necesita energía, el glucógeno se pone en marcha y actúa como una fuente de combustible lista a actuar, lista a trabajar. ¿Ya? Lista, siempre listo, como se dice. ¿Qué pasa con los futbolistas? ¿Ah? Los hidratos de carbono ayudan a los músculos a recuperarse del ejercicio. Ustedes salen a correr y aquí, ¿quiénes intervienen? Salen a jugar deporte, etcétera, algún tipo de ejercicio físico que es importantísimo. El papel que juegan los hidratos de carbono en la recuperación se remonta ¿a dónde? A la reserva de glucógeno que está en el músculo. Y ojo, inmediatamente después del ejercicio. Ustedes se dan 4 vueltas al estadio, los atletas necesitan reponer sus energías, sus reservas de glucógeno entran a tallar. Las reservas de glucógeno intervienen para prevenir el agotamiento. Por eso dicen, señores, ¿por qué en Europa los equipos de fútbol juegan diferente a los equipos de fútbol de Perú? Porque la ciencia médica allá deportiva está más avanzada. No, señores, sino que cumple con este tipo de acciones. Y ojo, que lo que estamos escuchando ahora es una verdad científica. ¿Ya? Por favor, el glucógeno inmediato, el papel que juegan los carbohidratos en la recuperación se remonta a las reservas de glucógeno. Y ojo, es de forma inmediata, después del ejercicio, los atletas necesitan reponer sus reservas de glucógeno para prevenir su agotamiento en forma inmediata. ¿Ya? Cuando el cuerpo descompone la proteína para producir más glucosa, ¿de dónde la trae? Los trae del músculo y se desgasta. Entonces, después de un partido de 90 minutos, ¿qué ocurre con el músculo? Si es que no se maneja bien la proteína que conforma el músculo, de ahí saca la glucosa y se va a desgastar el músculo. Así no sea atleta, es peor todavía. ¿Ya? Pero, entonces, vean ustedes la importancia de los hidratos de carbono. ¿Por qué los atletas entonces consumen muchos carbohidratos? Por estos 3 puntos fundamentales.
Los carbohidratos previenen la debilidad muscular. Los carbohidratos mejoran el rendimiento deportivo. Y los carbohidratos reparan los músculos. Ustedes me pueden decir, doctor, pero estos conceptos quizás son nuevos. Efectivamente, señores, son nuevos y últimos. Hay que, en los famosos, por eso estamos en contra de los gimnasios que no tienen un régimen nutricional o médico adecuado. No es la forma, no es usar los esteroides, usar los famosos polvos mágicos que se denomina proteínas puras. No, señores, así no es. Trae consecuencias. ¿Ya? Hay disminución, miren acá, disminución del rendimiento deportivo. Volvemos a la glucosa, al glucógeno, perdón. Cuando las reservas de glucógeno son bajas, el rendimiento deportivo disminuye. Por eso usted dice, ¿por qué ya se cansó el fulano de tal? ¿Por qué ya se cansó? Miren ustedes ahí, cuando las reservas de glucógeno disminuyen, el rendimiento deportivo también disminuye. ¿Ya? La fuerza muscular puede verse comprometida y la fatiga aumenta cuando las reservas de glucógeno son bajas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta, señores. ¿Ya? Entonces ahora, estos puntos que quería escuchar, que quería decirles a ustedes es por qué. Para que la homeostasia o el equilibrio del índice de masa corporal deberíamos nosotros implantarlo para evitar la obesidad, la vida sedentaria, ¿ya? La obesidad, señores, es, repito, la enfermedad del siglo XX y también XXI. De la obesidad nacen todas las patologías que ustedes conocen. Aunque no lo crean, señores, la diabetes obviamente que sí, pero las neoplasias malignas, las enfermedades cardiohipertensivas, el índice de infarto de miocardio aumenta, el índice de hipertensión arterial aumenta y también aumenta, señoras, el estrés, la depresión, causa de muerte en el mundo entero. En el número 4 está la depresión, que se asocia con la ansiedad. ¿Ya? Entonces, les digo esto porque, señores, porque de aquí a unos 4 o 5 años, repito, cuando ustedes estén en la cancha, la obesidad no va a parar, va a quintuplicarse. Entonces ustedes van a tener que luchar con este flagelo. ¿Y a qué se debe? A la nutrición inadecuada, a la malnutrición. Los lípidos, los hidratos de carbono, las proteínas, las vitaminas y minerales deben de ingresar por vía oral en una forma equitativa y adecuada, y siempre decir al paciente la forma como alimentarse y tener que realizar ejercicios. El deporte es fundamental. Si no hace deporte, bueno, pues caminar, señores. Quizás ustedes dirán que yo soy muy, me extiendo un poco en esto, porque todos los días vemos eso. Todos los días vemos esta patología, señores. ¿Ya? Y ahora la otra patología más importante que vamos a ver nosotros es la diabetes. Aquí sí quiero yo decirle lo siguiente. La diabetes es una enfermedad mundial. ¿Quién no tiene un familiar diabético, señores, en cada uno de ustedes? Es bastante difícil encontrar. La diabetes es la enfermedad que lamentablemente, pues, es un flagelo que no lo podemos dominar porque es genética, es hereditaria en un altísimo porcentaje. Y conversando, platicando el anterior, todo paciente obeso no camina, corre a ser diabético, para convertirse en diabético. Repito, todo paciente obeso, con sobrepeso o con obesidad, corre a convertirse en diabético. Y si hay diabético, bueno, pues señores, ustedes saben, acaban de escuchar algunas cositas que lamentablemente pues no lo podemos evitar, ¿ya? Hay estudios últimamente
que nos están dando ciertas esperanzas, pero en honor a la verdad no están, digamos, diseminadas en todo el planeta, sino en el primer mundo, ¿no? Las famosas células madre, han escuchado, pero no. Por ahora nosotros todavía no. Pero sí hay que saber que la diabetes, señores, si nosotros lográramos dar regímenes alimentarios adecuados, es decir, disminuyendo la obesidad, disminuimos la cantidad de diabetes en el Perú y bajamos gastos en salud pública. Porque ahora me voy a la otra vertiente. Un paciente diabético le cuesta al Estado, señores, dinero. Un paciente obeso le cuesta al Estado peruano dinero, porque no hay mejor forma de ayudar es con la prevención. ¿Y cómo prevenimos la diabetes? Si bien es cierto, la diabetes no lo podemos prevenir si es genético, pero sí lo podemos retardar disminuyendo el sobrepeso. ¿Ya? Por ejemplo, acá la fisiopatología, que ustedes lo conocen perfectamente desde la bioquímica, ¿no? Fisiología normal. La fisiopatología de la diabetes tipo 2 compromete múltiples aparatos y sistemas. Por ejemplo, aquí arrancamos nosotros, ¿no? Las células beta pancreáticas ya lo conocemos. ¿Qué hacen ellas? Relacionadas con la insulina, las alfa pancreáticas de los islotes de Langerhans, secreción excesiva de glucagón, y las beta pancreáticas, menor secreción de insulina, ¿no? Cuando hay una disfunción de los islotes, disfunción de los islotes de Langerhans, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir aquí en el hígado mayor producción de glucosa, obviamente aquí también los tejidos periféricos, menor captación de glucosa y la mayor lipólisis en el tejido adiposo. Estas dos puntos, la disfunción de las células de los islotes, disfunción, ojo, y la resistencia a la insulina va a traer como consecuencia, ¿qué cosa? Con esta combinación de estos dos puntos va a traer la hiperglicemia. Esa es la fisiopatología de la diabetes tipo 2, que va a comprometer todos estos sistemas. ¿Ya? Y miren ustedes este trabajo importantísimo que se ha hecho. Quiero que pongan atención, por favor. ¿Ah? Les estoy trayendo primicias. No, esto está todo está escrito, pero sí hay que explicarlo de una forma adecuada. Estas contribuciones relativas de fisiopatologías diabéticas con el tiempo. Miren ustedes en esta plano, acá están los 3 puntos importantes de la diabetes. La resistencia a la insulina y la disfunción de células beta. Acá, en este estudio, que lo van a ver ustedes, se ha hecho durante 10 años, después lo van a ver, después lo voy a dejar a pie de página, dice, la tolerancia a la glucosa normal en 3.800 pacientes. 3.800 pacientes fueron sometidos a este estudio que se hizo en Europa, en Reino Unido, lo van a ver después. ¿Y qué trajo como consecuencia? Lo siguiente, aquí dice el año cero. Año cero, ¿qué implica? Es un estudio sumamente serio, señores. ¿Eh? El paciente, quienes desarrollan diabetes, normalmente perdieron casi el 50% de la función de las células beta. 10 años antes se inicia el proceso de disfunción de las células beta sin diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Todavía el diagnóstico va a venir después de 10 años. ¿Ya? Tanto la disfunción de las células beta, que se inició acá, ojo, 10 años antes, como la resistencia a la insulina, más o menos igual en tiempo, después de 10 años más o menos, el paciente ya empieza a presentar, quizás a dar diagnóstico de que era un paciente diabético. El deterioro de las células beta, juntamente con la resistencia a la insulina, traen como consecuencia ya recién
la sobreproducción de glucosa hepática y nos va a dar el diagnóstico ya en sangre. Repito, el deterioro de la función de las células beta es el principal factor de progresión a la enfermedad, ¿no? Pero, en resumen, los pacientes fueron evaluados 10 años antes. Se hace, este es un estudio muy serio, señores, ¿eh? Empiezan a hacer el monitoreo respectivo, tanto en la distribución de las células beta como en la resistencia a la insulina. Y después de que se ve en estos pacientes, se vio que estaba comprometida el 50% de la función de las células beta, ya empezó a aparecer lo que se denomina en la medición de glucosa en sangre por encima de los 120 miligramos por decilitro. ¿Pero cuándo? Cuando ya está el 50%. Y ojo, eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que cuando ya está comprometido el 50% de las células beta del páncreas, el pobre páncreas trabaja y se sobrepone y continúa la glucosa, ok. Recién cuando ya está el 50% de compromiso, ya empieza el problema de la glucosa de hiperglicemia. Diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Ya? Sobreproducción de glucosa hepática, etcétera. Ustedes ya conocen. ¿Ya? Miren ustedes, disfunción de las células de los islotes de la diabetes tipo 2. En la parte normal, ustedes ya han hecho bioquímica y fisiología, acá está el páncreas, las células alfa, el glucagón, células beta, la insulina. Y cuando hay diabetes, ¿qué va a pasar? Menos islotes, ya les he dicho ya, cuando hay un compromiso del 50% de células beta, ¿no? El páncreas, aquí está, menos cantidad de islotes. ¿Y qué dice en esta gráfica? Cuando las células alfa, ¿qué producen? El glucagón. ¿Cuál es la acción fisiológica? Estimula la producción de glucosa hepática para evitar hipoglicemia. Esa es la función del glucagón. Células alfa del páncreas. Pero cuando hay una anomalía de diabetes tipo 2, el glucagón no se elimina después de comer. Ojo, el glucagón no se elimina después de la ingesta. Empeora, ¿qué cosa? Va a ir de forma progresiva empeorando la hiperglicemia. La célula beta, ¿cuál es su función? La elaboración de insulina. ¿Cuál es la acción fisiológica? Aumenta la captación de glucosa en el hígado y tejido periférico. Y cuando ya está con el diagnóstico, la respuesta de insulina inadecuada y atrasada contribuye ¿a qué? A la hiperglicemia. Diagnóstico cantado. Diagnóstico, porque esto lo vamos a encontrar en sangre. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Ok. Ok. Perdón, disculpen. Te llamo, Tito, que estoy en clase, pero te llamo, ¿ya? Disculpen, jóvenes. El glucagón y la insulina, aquí está la célula alfa, la célula beta, ¿ya? ¿Ok? Otra esquemita que ustedes tienen que saber interpretarlo. La disfunción de las células de los islotes conduce a una dinámica anormal de insulina y glucagón en la diabetes tipo 2. Señores, alumnos, ustedes tienen que ya aprender a leer este tipo de acciones, porque nosotros en el Departamento de Ciencias Fisiológicas hemos quedado de que las futuras clases que vienen vamos a tener que profundizar en navegar, en darles a ustedes conocimientos últimos que trastoca lo clásico, ¿ya? Para que no hagamos algo, digamos, que caigamos en la modorra de clases, de esas famosas clases magistrales, sino el profesor tiene que empezar a investigar algo y proporcionarles conceptos nuevos, ¿ya?
No llegar, repito, a lo clásico, disculpen la redundancia, pero así no. Este cuadrito dice, por ejemplo, la disfunción de las células de los islotes conduce a una dinámica anormal de insulina y glucagón en la diabetes tipo 2. Aquí hay 3 en la abscisa vertical, glucosa, insulina y glucagón, en sus unidades de medida respectiva. ¿Ya? Acá dice diabetes tipo 2, pacientes normales. Acá está la ingesta de la comida, del ingreso. Acá ingresa la comida, ¿ya? Acá ingresa la comida. Y ven ustedes, y lo van a amarrar, la producción de glucosa se incrementa en la diabetes tipo 2. Voy a dejar estas dos diapositivas que tranquilamente ustedes van a poder sacarlo si es que le ponen un poco de interés, y espero que en la evaluación que vamos a hacer a mediados de noviembre, estas son preguntas fundamentales. Si bien es cierto, en el examen, en la evaluación primera, han salido bastante bien a mi concepto, el 100% de alumnos ha salido bien en la evaluación primera. Aquí hay que darle un poquito de fierro a fondo y hay que hacerlos investigar, y esto todo está en el Google, por favor. No quiero ir más allá porque en el Departamento de Ciencias Fisiológicas me dice, doctor Carlos Chávez, están excelentes los alumnos, están excelentes hasta cierto punto, pero ahora un poco de esfuerzo, pónganle profundidad para que puedan leer estas dos, lo dejo a su criterio. Está bien sencillo, bien sencillo. ¿Ya? ¿La producción de glucosa se incrementa en la diabetes tipo 2? Sí, y acá está. Pero quiero que las preguntas que les puedo hacer a ustedes va a ser de estos dos diapositivas. Repito, de esta y de esta puede ser que venga, ¿ya? ¿Qué cosas son las incretinas? Ustedes han escuchado hablar, ¿no? Las incretinas. Son enzimas catalizadoras, ¿no? Las incretinas modulan la insulina y glucagón para disminuir la glucosa en sangre durante la hiperglicemia. Acá está la comida, ingresa al intestino. ¿Qué pasa con el páncreas? ¿Qué va a ocurrir? Aumento. ¿Qué hace el páncreas? Estos dos, el GIP y el GLP-1, son las famosas incretinas. Estas incretinas son las dos moléculas insulinotrópicas que se denominan, que van a trabajar para que se lleve a cabo un control fisiológico de la glucosa. Repito, ingesta de comida, elaboración de incretinas, GIP y GLP-1, esto va a ir directamente al páncreas, dependiente de la glucosa, aumento de insulina, células beta, disminución de glucagón, células alfa, aquí mayor captación de glucosa periférica, menor producción de glucosa, obviamente, ¿ya? Y resistencia a la insulina. Esto es lo normal, señores, ¿ya? Lo normal. Ahora, la incretina, ¿qué hace? La incretina está disminuida en personas con diabetes tipo 2. ¿Y qué cosa es la incretina? Vuelvo a repetir, la incretina viene a ser, es una glucoproteína que es elaborada a nivel intestinal y que va a ir directamente a hacer trabajar tanto la beta como el alfa, ¿ya? Y aquí el efecto incretina está disminuido en personas con diabetes tipo 2. Repito, esto es sí o sí para que la acción se dé, tanto en beta como en alfa, y se lleve a cabo todo el control fisiológico de la glucosa. Pero cuando existe una forma de bloquear a la incretina, que es la productora de estos dos,
inactivando al GIP y el GLP-1, vemos que está disminuido en el diabético, está disminuido en personas con diabetes tipo 2. Miren ustedes en estos cuadrados, en este tipo de examen que se ha hecho. El efecto de incretina normal se va a dar acá. Acá está la insulina inmunoreactiva como monitor, tiempo en minutos, milimoles por litro, nanomoles por litro, perdón. Grupo control y grupo de diabetes. Mírenme. Se aplicó la carga oral de glucosa para ver el efecto de la incretina y llegó acá. Y miren ustedes cómo baja. Paciente normal, obviamente, al aplicarse el tratamiento oral de glucosa o infusión intravenosa de cualquier forma, la incretina en el paciente normal llegó hasta aquí, obviamente. Pero en el paciente con diabetes, ¿qué ocurre? Miren ustedes la diferencia y la forma de bajada, ¿no? Llega hasta aquí. Tiempo en 60 minutos y hasta aquí. Y en 60 minutos, ¿dónde se encuentra la incretina en un paciente normal? ¿Y qué cosa es la incretina? Repito, la incretina tiene que ver con la formación de estos elementos fundamentales para el trabajo fisiológico normal. ¿Ya? Entonces, esto, ¿qué nos demuestra? Que el efecto incretina está disminuido en personas con diabetes tipo 2, como ustedes lo verán acá. ¿Ya? Otro concepto fundamental, y esto es lo triste, señores, la carga mundial de la diabetes y sus complicaciones van en aumento. Miren ustedes, creciente prevalencia de diabetes. En el año 2007, en millones, 246 millones de personas con diabetes. Y dentro de 4 años vamos a tener 380 millones de personas con diabetes. ¿Ya? Miren ustedes la importancia. ¿Cuáles son las complicaciones de diabetes en el mundo? Y esto es dinero, señores, que tiene que ver el país. Cuarta causa más importante de muerte por esta enfermedad, diabetes. Causa principal de ceguera y amputación. Ustedes saben, señores, quizás me explaye un poquito más de lo normal, pero un paciente diabético que llega al INO, al Instituto Nacional de Oftalmología, que van por cientos, va por diabetes. El famoso SIS, SIS, Seguro Integral de Salud, no se da abasto con esto, señores, por el problema de la enfermedad de la ceguera y la amputación. Y aquí nos faltó algo que es importante, señores. La insuficiencia renal crónica. ¿Dónde llega la insuficiencia renal crónica? A la diálisis, a la hemodiálisis. En el seguro y en el MINSA no tenemos la capacidad de poder manejar pacientes diabéticos que son demasiado caros. En forma privada, el paciente tendría que vender su casa y todo lo que tiene para poder tener 4 o 5 días o 15 días en hemodiálisis. No se puede. Y el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca es de 2 a 4 veces más alto. Todo esto lo digo, señores, porque es dinero. Todo esto es dinero para el Estado. Entonces, por esto tenemos que prevenir. ¿Y cuál es la prevención más importante que les he dicho? La obesidad. Porque la parte genética en el paciente diabético no lo podemos, desgraciadamente, no lo podemos nosotros manejar. Hay un estudio en el Reino Unido, aquí a pie de página lo van a ver ustedes, el UKPDS, que es un estudio de la Asociación de Diabéticos en Europa. El control glicémico con monoterapia. ¿Qué significa? Manejar pacientes con un solo medicamento. ¿Qué cosa hace? Empeora con el tiempo. Y aquí en el país lo manejamos con esto, señores. Por favor, escuchen. En 4 años ustedes están recetando ya. Y solamente se maneja con esto.
¿Y qué dicen? Este trabajo se presentaba en Barcelona el año pasado por esta asociación UKPDS de Europa y ha llegado a conclusiones muy importantes. ¿Sabes? El control con monoterapia empeora con el tiempo. Este trabajo ha demorado 10 años, señores. Los americanos, los europeos son serios en su trabajo de investigación. ¿Qué significa monoterapia? Que solamente usaba insulina, sulfonilurias, llámese glibenclamida, que habrán escuchado ustedes, o metformina. Y acá miren ustedes, han usado como monitor la hemoglobina glicosilada, que es mejor forma de controlar la diabetes, no la glucosa clásica, sino la hemoglobina glicosilada, que es menos de 7%, y con su tratamiento convencional, miren, en años, entonces en años, ¿ya? Ven ustedes acá. El tratamiento convencional, me salgo un poco del tema porque hay que leer este trabajo, dice lo siguiente. Y ocurre, señores, en el Perú. Llega un paciente diabético, señor, ¿cuántos años tiene usted de diabético? No sabe, tengo 4, tengo 5, 6 años de tratamiento. ¿Cuándo? A su control, bueno, doctor, hace un año he ido. Y ahí no he regresado más y come lo que sea. Por lo tanto, está en el tratamiento convencional o no convencional, nunca va, etc. Pero como este es un trabajo serio europeo, lo ha hecho así. Acá se inició en 0 años. Por ejemplo, vamos tomando la insulina de negro. Cuando han hecho, cuando en los pacientes con monoterapia también, pero a base de insulina sola, está aquí. ¿Empeora o no empeora? Va empeorando en hemoglobina glicosilada. En 9, 10 años ya está acá arriba. Empeorando, empeorando. Cuando han usado la metformina, ven ustedes, también empeora. Monoterapia. Con la glibenclamida, peor. Ya, el famoso glidiabet que le llaman. ¿Ven? Monoterapia, o sea, solamente han usado un solo tratamiento individual. ¿Ya? Entonces, esto es serio. Búsquenlo y léanlo y se darán cuenta ustedes. También el UKPDS dice, la proporción de pacientes en la meta de hemoglobina glicosilada es baja después de 3, 6 y 9 años de monoterapia. Efectivamente, ¿vos? Con sulfonilurias o metformina. Aquí está. Metformina y sulfonilurias. Lamentablemente no han llegado a la meta, ¿no? A menos de 7%. ¿Ok? Son estudios bien importantes. Llegar a la meta glicémica es más difícil que llegar a las metas de lípidos y presión arterial. ¿Esto qué significa? De que en este estudio que hizo la UKPDS, y fue presentado, repito, en Barcelona el año pasado, miren ustedes, durante ese tiempo que decimos de 9, 10 años, perdón, pacientes que logran la meta en este porcentaje tan solamente. En hemoglobina glicosilada, poquísimo. Con un tratamiento intensivo, ojo, hasta dónde han llegado, y con tratamiento convencional, prácticamente nada. Y también hicieron el estudio paralelo manejando colesterol, triglicéridos y la presión arterial. Ahí sí los resultados fueron un poco mejor, pero con el intensivo y con el convencional. Ven ustedes que el tratamiento convencional siempre es menor. ¿Ya? Siempre es menor. Los invito a leer. ¿Ah? También en este estudio vieron de que si es menos del 7%, las incidencias de complicaciones, la mejoría del control de hemoglobina glicosilada redujo las complicaciones relacionadas con diabetes. Si de hemoglobina glicosilada promedio. ¿Ya? Ven ustedes aquí, cada 1% de reducción en hemoglobina glicosilada, el riesgo reducido fue en estos porcentajes.
Lean, lean, lean y van a ver ustedes que lo van a interpretar inmediatamente. Acá también, otro punto importantísimo que es esto, otro estudio que se hizo. Con el tiempo, el fracaso de la monoterapia fue progresiva. ¿Ya? En años, igualito en años. Ven ustedes acá. De 0 años a 5 años. Miren ustedes con la rosiglitazona, glibenclamida y con la metformina. Con todas las monoterapias, lamentablemente el fracaso fue progresivo, ¿no? En otras palabras, hay una verdad en este estudio, que la monoterapia no logran la meta adecuada. ¿Eso qué nos trajo como consecuencia? La monoterapia con rosiglitazona o glibenclamida produjo aumento de peso. Este es un hallazgo muy importante y de aquí se cogen muchos colegas para usar la metformina sola para bajar como quemador, dicen en los gimnasios. Les digo esto, señores, porque esto no se debe hacer. La metformina es un antidiabético oral que tiene una forma de trabajo distinta a los famosos quemadores, entre comillas, de grasa. Y esto está bien difundido en los gimnasios. ¿Eh? La monoterapia con estos medicamentos produjo aumento de peso. Sí, es verdad que con metformina baja de peso, pero hay que manejarlo de forma profesional. Miren ustedes acá. Esto es con risiglitazona. Este verde es con glibenclamida. Y esto de acá es con metformina. No, este es con metformina. Hay baja de peso. Pero hay que usarlo en forma medicada y con un profesional, por favor. Es importantísimo. Porque si ustedes escuchan, toma metformina y bajas de peso. No, señores, así no son las cosas. ¿Eh? Por favor, que quede claro. Bien, en resumen, ¿qué podemos decir con respecto al control glicémico en diabetes tipo 2? Hay 4 puntos importantes aquí. La prevalencia de diabetes y sus complicaciones aumenta rápidamente cuando es monoterapia. Terapia individual, un solo medicamento o un solo antidiabético. El control glicémico a menudo es inadecuado. ¿Por qué? Con una sola medicación como monoterapia, muchos pacientes no llegan a las metas por lo que les estoy diciendo, señores. En los hospitales, en los centros de salud grandes, el 90% de los pacientes diabéticos no siguen sus controles adecuadamente, o si no se automedican, ¿ya? Y comen lo que sea. Desgraciadamente, ahí tenemos que nosotros intervenir. ¿Por qué? Porque es como una especie de cascada. Te trae como consecuencia todo lo que hemos hablado. ¿Quién paga pato, como se dice vulgarmente? El Estado peruano en dinero. La ceguera, la amputación, la hemodiálisis, etcétera, es dinero fuerte. ¿Quién lo paga, señores? Ningún seguro lo puede pagar en el Perú. Lo va a tener que pagar el Estado. Y es caro. Lo más barato es la prevención. Con monoterapia el control glicémico fracasa con el tiempo. Sí, es verdad. El paciente se cansa, entre comillas. Ya no va a sus controles. Las complicaciones disminuyen con un mejor control glicémico. Lo mejor es lograr con tratamiento el nivel de hemoglobina glicosilada más cercano al normal, menos del 100%. Eso es importante. Esas son las conclusiones. ¿Cuáles han sido las necesidades insatisfechas del estudio? Que hay un enfoque más integral del tratamiento que mejora el control glicémico sin aumentar los efectos colaterales. Esa es una necesidad insatisfecha, lamentablemente, señores. Un enfoque más integral no ha habido. Que mejore el control glicémico sin aumentar los efectos colaterales no ha existido, señores. ¿Cuáles son el resumen de las fisiopatologías diabéticas? 1. La disfunción de las células de los islotes del Langerhans. ¿Cuándo ocurre? Ocurre disfunción de células beta
producción de insulina, y las famosas células alfa, producción de glucagón. ¿Cuándo empieza la disfunción? Comienza años antes del diagnóstico, ya lo hemos dicho, de la diabetes tipo 2, 10 años más o menos, probado científicamente en estudios por la UKPDS de Europa. Comienza 10 años antes. Y más o menos es decir, cuando ya llega el 50% de compromiso de células beta, empezamos a tener diagnóstico. Es decir, hiperglicemia. Y la disfunción es progresiva antes del diagnóstico y después del diagnóstico. Los defectos de la incretina contribuyen a la disfunción de las células de los islotes. Repito, los defectos de la incretina contribuyen a la disfunción de las células de los islotes. Tengan cuidado que se les puede preguntar en el examen, ¿no? Resistencia a la insulina también es otro resumen de la fisiopatología, que hay una resistencia a la insulina y hay una sobreproducción de glucosa hepática. Estos 3 puntos los hemos visto en un diagrama. La resistencia a la insulina comienza años antes del diagnóstico, estoy repitiendo. Después del diagnóstico de la diabetes tipo 2, hay un leve empeoramiento de la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina, ¿qué cosa va a hacer? Reduce la captación y uso de glucosa. En cuanto a la sobreproducción de glucosa hepática, lamentablemente la sobreproducción es el resultado de la disfunción de las células de los islotes y también la resistencia a la insulina. Estoy repitiendo, pero para que quede grabado, ¿ya? Ahora, ¿cómo tratan la diabetes tipo 2 los fármacos que estamos hablando? Los fármacos en monoterapia. Ya sabemos. Formas de reducir la hiperglicemia, si usamos los fármacos utilizados. ¿Cómo hacemos para reducir la hiperglicemia? Las células beta pancreáticas sabemos que actúan en estimulan la secreción de insulina. En el hígado van a disminuir la producción de glucosa. En el músculo y el tejido adiposo, ¿qué van a hacer? Tratan de aumentar la captación de glucosa. Y en el intestino retardan absorción intestinal de carbohidratos. ¿Ya? Forma de reducir la hiperglicemia. ¿Cuáles son las sulfonilurias, derivados de las metilglicimidas? Una serie de fármacos que no es necesario al 100% conocerlos, porque ustedes no están llevando farmacología ni clínica médica, pero ya más o menos para que tengan una idea, ¿no? Las biguanidas, las insulinas, todos los antidiabéticos orales van a hacer esas funciones como antidiabéticos orales para combatir, ¿qué cosa? Para combatir y reducir la hiperglicemia. Esos son los famosos medicamentos. ¿Ya? Hay otro medicamento fundamental, los que se llaman los inhibidores de DPP4, mejoran el control glicémico al aumentar los niveles de incretina. Miren ustedes aquí, ya habíamos dicho que las incretinas GIP y GLP4 hacen el trabajo de células beta, células alfa, etcétera, ¿no? Van a llegar a manejar la insulina, el glucagón, todo lo que ustedes tienen conocimiento en el control fisiológico de la glucosa. Esto ya no es porque no hay que repetirlo a nivel de la comida. Cuando ingresa la ingesta de comida, se pone todo el aparataje en trabajo. Pero cuando inhibimos con el DPP4, hay una inhibición de este tipo de incretinas, se inactivan, por lo tanto, estos inhibidores de DPP4 mejoran el control glicémico al aumentar los niveles de incretina, ¿no? Porque bloquean, pues, al bloquear. ¿Y qué cosas son los DPP4? Es una glucoproteína de membrana con actividad de proteasa, o sea, de enzima, ¿ya? ¿Cuál es la función principal de este DPP4? Es la degradación ¿de qué? De moléculas bioactivas como el como lo que estamos hablando, el GIP y el GLP1, las famosas incretinas. En otras palabras, al bloquear las incretinas, al inhibirlo mediante el DPP4, va a aumentar el control glicémico al aumentar, perdón, el nivel de incretina, ¿no? ¿Cuáles son las características de un tratamiento ideal para la diabetes tipo 2? Acá pongo yo características de un agente antidiabético oral ideal.
que disminuya la hemoglobina glicosilada a niveles normales. Se están dando cuenta ustedes, jóvenes, que no manejamos mucho o no han manejado mucho en Europa lo que significa la glucosa en sangre, ¿no? Más que nada se van siempre a la hemoglobina glicosilada, que es más óptimo. Disminuye la resistencia a la insulina y producción de glucosa hepática o conserva la masa de células beta al tiempo que restaura la respuesta de insulina de primera fase. ¿Por qué usan la hemoglobina glicosilada en Europa y nosotros no? Porque al usar, señores, la hemoglobina es más caro, amigos. Ese tipo de método de laboratorio es más caro. También una característica de un tratamiento ideal es que no cause aumento de peso, no aumente el riesgo de hipoglicemia, no cause edema o insuficiencia cardíaca, ¿ya? Es importante. ¿El tratamiento combinado nos va a ofrecer mejores ventajas sobre la monoterapia? Sí, señores. El tratamiento combinado puede dar un mejor control glicémico que la monoterapia. Estos son estudios ya realizados. Lean. El tratamiento combinado puede proporcionar una cobertura más extensa de las fisiopatologías clave de la diabetes tipo 2 que la monoterapia. Vuelvo a repetir, en los centros de salud post-sanitaria y en los hospitales grandes continuamos con la monoterapia. Ya ustedes están viendo lo que estamos haciendo daño al paciente, sí, señores, porque ya la monoterapia ya pasó de moda. El tratamiento combinado elegido adecuadamente puede ayudar a ¿qué? A más pacientes a alcanzar la meta de hemoglobina glicosilada sin aumentar los efectos colaterales. Son estudios serios, señores, ¿ya? Mira, aquí hay una justificación para combinar metformina con un inhibidor de DPP4. ¿Cómo? ¿Por qué lo justificamos? Porque el mecanismo, la fisiopatología. ¿Cuáles son las fisiopatologías objetivas? En el mecanismo de acción, la metformina mejora la producción de insulina mediante acción de incretinas con el DPP4. Mejora la resistencia a la insulina, la metformina. Suprime la producción de glucagón a través de la acción de las incretinas. Ahí actúa la pareja, el inhibidor de DPP4. Y disminuye la producción hepática de glucosa, los dos, la metformina y el inhibidor de DPP4, las dos. Es decir, la justificación es en la combinación de los dos fármacos. Podría haber reacciones adversas en la pérdida de peso, en parte, vuelvo a repetir, si quieres usarlo como perdedor de peso, hay que manejarlo con la parte nutricional y la parte médica. ¿Ya? Es importantísimo, señores, esto. Y aquí, para ir finalizando la justificación para un tratamiento más extenso con sitagliptina y metformina, la eficacia glicémica mejorada, mejor que cualquier agente solo, sí, demostrado en casi 4.000 pacientes durante 2 seguidos por 10 años, señores, presentado en Barcelona. Lean. Mecanismo y objetivo de acción complementario. Metformina reduce la sobreproducción de glucosa hepática y disminuye la resistencia periférica a la insulina. Así como estamos haciendo este tipo de trabajos en jóvenes alumnos, así es la forma como ustedes tienen que presentar sus trabajos de investigación cuando vayan avanzando los años. La sitagliptina disminuye la sobreproducción de glucosa hepática a través de su mecanismo único, aumentando los niveles de GLP-1 y reduciendo las concentraciones de glucagón. ¿Qué cosa es el GLP-1? Es la incretina, que es elaborada a nivel intestinal. Y la sitagliptina también mejora la liberación de insulina dependiente de la glucosa. Por lo tanto, es una justificación para un tratamiento más extenso con la sitagliptina y la metformina. No se espera aumento de peso con ninguno de los dos agentes. No hay aumento de peso. Y también esperamos que la hipoglicemia baje, pues señores, ¿no? Es fundamental. Si baja, estamos bien. Entonces, terminando, ya en lo que es la cardiopatía diabética, bueno, pues todo esto es para que lo pongo acá para que ustedes lo lean. Falta de energía en el miocardio, ¿por qué? Todo las causales, de glucólisis, menor oxidación del lactato, etc. Y esto puede traer esto de acá.
En conclusión, falta de energía en el miocardio por todas estas consecuencias. Cuando hay una lipogénesis aumentada, vamos a ver esto. ¿Ya? Más fibronectina y colágeno, llega hasta la fibrosis. Más catecolaminas, despolarización de miocardio. Entonces no es parte del curso, pero sí le pongo como. Y también el paciente diabético puede llevar a la hipertensión arterial. ¿Cómo? Con todas estas anomalías, desgraciadamente, van a llevar a la hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial te va a llevar a la famosa nefropatía diabética, destruye el aparato yuxtaglomerular y lo que hemos dicho, lamentablemente este paciente va a llegar a la hemodiálisis, que es caro, señores. También por el otro lado, la hipertensión arterial diabética te va a llevar a una neuropatía diabética, disminuye la liberación de catecolaminas y te trae consecuencias catastróficas, señores, ¿ya? Es triste y lamentable, pero un paciente diabético hay que saber manejarlo. Y es una multiplicidad de patologías, esperen ustedes, si es que no se previene las cosas. Cuarta causa de muerte del mundo, le hemos dicho, ¿ya? Y todas las demás que pueda haber. ¿Cuáles son las conclusiones para finalizar? El tratamiento agresivo para lograr un control glicémico temprano es importante para reducir las complicaciones de la diabetes. El tratamiento agresivo, pónganle esfuerzo ustedes ahí, tratamiento agresivo para un control glicémico temprano. Muchos pacientes con las monoterapias actuales no logran el control glicémico. Y eso lo dicen los médicos aquí, lo podemos decir a los cuatro vientos, que lamentablemente es una verdad. El tratamiento combinado con un inhibidor de DPP4 y metformina ofrece la oportunidad de una mayor eficacia glicémica, mecanismos de acción complementarios y bajo riesgo de hipoglicemia sin aumentar de peso. Estos dos fármacos, la sitagliptina y la metformina, ofrecen un enfoque más amplio para tratar las fisiopatologías que traen la diabetes. ¿Ya? Esas son las conclusiones más importantes de todo esto, señores. Acá hay unas referencias bibliográficas, si ustedes lo pueden, como curiosidad, lo pueden usar, leer. Es muy importante, señores. ¿Ya? Después ya culminamos las neoplasias, los vamos a realizar en los seminarios, los grupos, lo que podemos hacer una revisión de otros síndromes, otras patologías endocrinas que se pueden leer, señores. El Departamento de Ciencias Fisiológicas me comentó y me dijo: doctor, haga usted las cosas que más crea convenientes y que más fuerza le saque a los alumnos. No sé, con esto yo les agradezco mucho a ustedes. Si hay alguna pregunta al respecto, estoy listo para escucharlo. ¿Ya? Bien. Está todo. Bien. ¿Me escuchó? Sí, con esto escuchamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Doctor, una consulta. En el caso de que haya pacientes de que no sean tolerantes a la metformina, ¿qué otra opción se podría brindar en este caso? Porque ya que hemos Para manejar un tratamiento combinado con la sitagliptina que existe, y no usar la metformina por un efecto adverso, ¿te refieres? Sí, doctor, porque bueno, en el hospital ha habido casos donde hay pacientes que son, no toleran la metformina, ¿no? Y en este caso, para combinar, ¿con qué otro medicamento se podría combinar? Podríamos usar la glibenclamida ahí, sí, ¿entiendes? Tratamiento combinado. Pero este tratamiento combinado, más que nada, se hace de forma ambulatoria. Cuando está en el hospital, bueno, discrepo en parte. Lamentablemente en nuestro país existe eso. Lo que estás hablando es bien cierto y es bien triste cuando la medicación, es que nos estamos topando, pues, jóvenes con el problema de salud pública. Esta enfermedad es un problema de salud pública y las consecuencias son millonarias de pérdida para el Estado.
¿Entiendes? Es triste decirlo, pero cuando uno tiene un familiar diabético es bastante complicado. Cuando ya uno lo coge en una etapa tardía, las cosas se vienen en cascada. La amputación, la ceguera, el infarto miocárdico, la inutilización de un paciente que está en el PEA, está en la población económicamente activa, lamentablemente trastoca toda una familia. Es bien triste. Vuelvo a repetir, jóvenes, las otras patologías no dejen de leerlo, por favor, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces creo que nos hemos dado casi 3 horas en esto. Espero que hayan escuchado y que